Y pues bueno, voy a comentarles así rápidamente acerca de nuestra ponente del día de hoy, para quienes no la conozcan. Pues bueno, para Centro Educativo Rivera nos honra contar con la participación de la jueza Adriana Ivette Morales Chávez, quien es jueza de control del Poder Judicial de la Ciudad de México, destacada por su firme compromiso con la legalidad, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la correcta aplicación del debido proceso en el marco del sistema penal acusatorio. Y en el ejercicio de su función jurisdiccional se ha distinguido por su preparación técnica, criterio jurídico sólido y conducción profesional de audiencias, particularmente en el control de la legalidad de la detención, la formulación de imputación, la vinculación a proceso y debate de medidas cautelares. Su labor refleja vocación por la justicia, ética judicial y apego a los principios de imparcialidad, objetividad y excelencia que rigen al Poder Judicial de la Ciudad de México. De verdad, es un verdadero honor contar con su presencia y escuchar sus valiosas reflexiones. Nuevamente, muchas gracias, maestra, por haber aceptado la invitación, por dar un espacio de su agenda para compartir el conocimiento con todos los interesados en el tema. Muchas gracias a todos los que ya se conectaron, bienvenidos. Y adelante, estimada maestra, todo suyo el foro para comenzar con este magnífico tema. Hola, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la invitación que me hicieron. De verdad, qué bonita presentación. Nunca me había tocado una presentación tan bonita, tan padre. Y la agradezco. Se valora mucho de mi parte. Bueno, vamos a empezar sin más porque creo que el tiempo es corto y creo que apremia la información. Entonces vamos a empezar. Vamos a compartir aquí un tema que creo es muy importante, muy relevante. Vamos a hablar de algunos tópicos interesantes, de algunos consejos, también vamos a ver y pues vamos a empezar. Bueno. Eh, Uno de los objetos del proceso, ¿cuáles? Que están establecidos incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, pues vamos a ver que uno de ellos es esclarecer los hechos, ¿no? ¿Por qué hablo yo de esclarecer los hechos en relación al tema de exclusión de la prueba ilícita? Porque si bien es cierto, para esclarecer los hechos, las partes pueden hacer uso de pruebas desahogadas en el juicio y en su caso de medios de prueba que pueden ofrecer en la etapa intermedia, sin embargo, para esclarecer estos hechos hay ciertas limitantes, es decir, necesitamos que se allegue al juzgador de pruebas, pero que esas pruebas hayan sido obtenidas de manera lícita, de manera legal, de forma correcta, de acuerdo a lo que marca no solo el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también nuestra constitución política, ¿verdad? ¿No has Entonces, puesto frijol? hay No. esa limitante de cómo se van a esclarecer esos hechos. Es decir, no podemos en ese uso o para cumplir ese objetivo utilizar aquellos medios de prueba que se hayan obtenido contraviniendo derechos fundamentales o contraviniendo las reglas procesales, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué me ocupo de estos temas y por qué son de manera separada. Bueno, ahora bien, ¿qué es la licitud probatoria? Si estamos hablando que para que un juez pueda tomar en cuenta o pueda cumplir con los objetivos, que es esclarecer los hechos, estamos hablando de que esas pruebas deben de ser obtenidas de manera lícita. Bueno, entonces, ¿qué es la licitud probatoria? Y en este tópico, el artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que los datos de prueba deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados conforme al Código Nacional. ¿Ok? Bueno, aquí se nos habla de datos de prueba, pero obviamente, pues en el proceso vamos a ocupar no solo datos de prueba, sino también cuando se reproduzca a juicio, la prueba. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué es la legalidad de la prueba? Aquella que se obtiene de manera lícita. Y a contrario sensu, la prueba que no se obtenga de esta forma, pues no le vamos a poder dar valor probatorio. Es decir, aquella que haya violado derechos fundamentales, no le vamos a dar valor probatorio. Bueno, ahora, un tópico aquí importante o un aspecto interesante es
Cuando nosotros vayamos ante un órgano jurisdiccional y hablemos de que estamos ante una prueba ilícita, entonces, ojo, nosotros le vamos a decir porque viola derechos fundamentales. Acuérdense que los derechos fundamentales son aquellos que están positivizados en nuestra Constitución y derechos humanos puede haber mucho. Incluso puede haber derechos humanos que nuestra Constitución no los tenga. Por ejemplo, hay países en donde tienen reconocido el derecho humano a la felicidad. Entonces, tópicos como ese, por ejemplo, nuestra Constitución no lo tiene. ¿Y es un derecho humano? Claro. ¿Pero es un derecho fundamental? No. ¿Por qué? Porque no está positivizado. Entonces, cuando yo vaya litigante ante un juez y le diga que hay una prueba ilícita, en consecuencia le estaré diciendo porque viola derechos fundamentales. Y ahorita lo vamos a ir viendo más a fondo sobre qué aspectos debo de señalarle al juez, ya que no es tan simple o no es tan sencillo como a veces lo pretendemos plantear en las audiencias, ¿no? Bueno, ahora, un aspecto interesante. Fíjense que me ha tocado muchísimo en reiteradas audiencias en donde se plantea prueba ilícita que las partes hacen una confusión entre la prueba ilícita y la prueba ilegal. Es decir, lo manejan como si fueran sinónimos. Prueba ilícita y prueba ilegal lo consideran lo mismo. Prueba ilegal, irregular y prueba imperfecta sí son lo mismo, pero prueba ilícita y prueba ilegal no son lo mismo. Tiene sendas diferencias que ahorita vamos a ver y que debemos analizar debidamente, pero que también las debemos de guardar en nuestra memoria para que cuando vayamos ante un juez y le digamos, queremos que excluyas tal prueba por ser ilícita, entonces no le tendremos que argumentar la ilegalidad. O bien, si le vamos a argumentar ilegalidad, pues también le tenemos que saber decir cuál es el aspecto de la ilegalidad. ¿Y a qué voy con todo esto? Primero que nada, estos tópicos que les señalo, pues no me los saco así de la manga, ¿no? Y porque Adriana dice, no, no, claro que no. Bueno, lo tenemos en una tesis aislada que señala prueba ilícita y prueba con deficiencia formal o irregular sus diferencias, ¿ok? Y ahí vamos a ver precisamente esto que yo les voy a dar a continuación. Entonces, ¿qué es la prueba ilícita? Bueno, aquella que se obtiene violando derechos fundamentales. ¿Cuál derecho fundamental? Bueno, los que están en la Constitución. Y esto será motivo de exclusión o de nulidad. Ahorita lo vamos a ver porque manejamos dos tópicos diferentes, ¿no? Entonces ya tenemos el primer punto. Yo voy a ir con el juez y le voy a hablar de una prueba ilícita, entonces le voy a decir que viola un derecho fundamental. Ahora bien, cuando viene un derecho fundamental, viene otro tópico. ¿Qué derecho fundamental viola? Y entonces yo ya ahí, dependiendo el caso concreto, dependiendo la prueba que voy a solicitar se declare ilícita, entonces voy a ver cuál es el derecho fundamental que afectó. Si no está reconocido en un derecho fundamental, entonces no podré hablar de prueba ilícita. ¿Ok? Ahora, ¿qué efectos va a tener la prueba ilícita? No tiene los mismos efectos la prueba ilícita que la prueba ilegal. Y vamos a ver por qué. Efectos de la prueba ilícita genera su nulidad. No se convalida, no se sanea. Por el contrario, se puede excluir o se puede nulificar. Cualquiera de los dos tópicos. Ahora, cuando hablamos de exclusión y de nulidad, ¿aplica para el mismo momento procesal, por llamarlo de algún modo? No. Cada uno vamos a ver que aplica para distinto momento. ¿Por qué motivo? Fíjense bien, el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales es el que nos da una pauta a esto. ¿Y a qué voy con esto? Tiene dos efectos la exclusión de la prueba ilícita. El primer efecto es que prohíbe ser admitida y el segundo es que prohíbe ser valorada. Entonces, ¿cuándo prohíbe ser admitida? Prohíbe ser admitida, por ejemplo, en la audiencia intermedia. ¿Y por qué digo por ejemplo? Porque también recuérdense que durante todo el desarrollo del proceso ustedes le pueden solicitar al juez que excluya algún registro que se haya obtenido de manera ilícita. Entonces, por eso lo hago así.
Es decir, un ejemplo es la audiencia intermedia. Entonces, todas aquellas audiencias previas al juicio donde solicite la exclusión de una prueba ilícita, en consecuencia, eso va a ser exclusión, es decir, se va a excluir, ¿ok? Es la prohibición del juez de que la admita. Pero si ya estamos hablando del juicio, ¿qué pasa ahí? O sea, por ejemplo, yo puedo ir al juicio y decirle al juez, su señoría, le solicito que este medio de prueba que ya me fue admitido, ahora usted me lo excluya. Considero desde mi muy particular punto de vista que ya no. Nosotros tenemos el aspecto de prueba admitida, prueba desahogada. Es decir, si ya te lo admitieron en la intermedia, si incluso ya fue un Cuidado, porque debate si que estamos hablando plantearon de en la audiencia intermedia, entonces ya el juez lo tiene que desahogar. Perdón. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nos llegan a juicio en el sentido de que quieren que ahí se excluya algo, de lo cual incluso ya lo debatieron con el juez de control en la audiencia intermedia, ¿no? Entonces, aquel no me compró la idea, pues ahora voy con este a ver si este me la compra. Pero ahí, ¿qué pasa con el juez de enjuiciamiento, con el tribunal de enjuiciamiento? Ahí el tribunal de enjuiciamiento, en todo caso, tendría que desahogar la prueba que se considera como ilícita y en todo caso de advertirse precisamente su ilicitud, en consecuencia va a haber prohibición de valoración. ¿En dónde? En la sentencia. En la sentencia ya no va a poder ser valorada. Y entonces ahí sí se va a nulificar esa prueba. Entonces, como vemos, los efectos los tenemos divididos dependiendo de la etapa procesal en la que estemos hablando. Es decir, en las audiencias previas al juicio, estamos hablando de que se va a excluir y que es prohibición de ser admitida. Y cuando estemos hablando de juicio, como posiblemente el juzgador, dependiendo del juzgador que presida la audiencia, o del juez de juicio o tribunal de enjuiciamiento que presida la audiencia y del criterio de estos, claro está, es prohibición de ser valorada en la sentencia. ¿Por qué motivo? Porque se va a nulificar. Ahora, yo les dejo aquí una tesis como referencia que establece diferencias en el debate probatorio en la etapa intermedia y el juicio oral en relación con la vulneración de derechos fundamentales. Y es ahí de donde viene esta división que yo hago entre cuando yo lo planteo previa ilícita en las audiencias previas al juicio y cuando yo lo planteo en el juicio. Es decir, cuando yo lo planteo en una audiencia intermedia que se dé el debate de la admisión de los medios de prueba, en consecuencia ahí puedo decirle a su señoría, esta prueba es ilícita porque viola este derecho fundamental establecido en este artículo de la Constitución y por consecuencia debe ser excluido. En cambio, si lo hago con el Tribunal de Enjuiciamiento, es esta prueba deviene de ilícito, establezco el derecho fundamental, cuál es su fundamento, prohibición de ser valorada al juez y le pido que la nulifique. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se desahogó. Entonces el juez ya nada más va a pedir que la declare nula. ¿Para qué? Para que ya no la valore en la sentencia. Bueno, ahora, ejemplos de pruebas ilícitas. Eh, Obtener una confesión mediante tortura, detener a una persona violando la intimidad de un domicilio, el reconocimiento en la Cámara de Gesell sin la presencia del defensor, la prueba irreproducible sin notificarle a la defensa, obtener una confesión sin la asistencia del defensor. Y aquí me voy a detener un poquitito. Mm, Habrá circunstancias en donde yo, defensa o fiscal o asesor, ¿y por qué digo fiscal o asesor? Porque la prueba ilícita no nada más es las que recabe la fiscalía. Por ejemplo, si yo soy una defensa y soy una defensa activa, yo también puedo llevar a cabo registros de investigación y entonces, si también mis registros los obtuve violando derechos fundamentales, entonces también me podrán alegar a mi defensor de ilicitud algún medio de prueba que yo esté ofreciendo o que se vaya a llevar su desahogo en juicio. Entonces, el aportar prueba ilícita no es propio de la fiscalía ni de la asesoría, sino también puede ocurrir la defensa cuando hacen una defensa activa, ¿no? Y cuando eh, llevan a cabo registros de investigación violando derechos humanos. Ahora bien,
Por ejemplo, y a lo que iba, hay veces que algunos consideran que la prueba irreproducible es el dictamen en materia de psicología. Eso queda al criterio de la parte procesal, así como del órgano jurisdiccional que presida la audiencia. ¿Y por qué la pericial en psicología? Porque, por ejemplo, vamos a tener ciertas víctimas de algunos delitos, como por ejemplo violación, como por ejemplo secuestro, o bien víctimas de niñas, niños o adolescentes, en donde de volver a llevar a cabo la pericial, con el perito ahora de la defensa, se le estaría revictimizando. Y entonces es por eso que al no poder llevarla a cabo nuevamente, pues en consecuencia podría encuadrar en la hipótesis de una prueba irreproducible. Y si no se le notificó a la defensa cuando se hizo ese dictamen en psicología, pues podríamos alegar una prueba ilícita por violación a derechos fundamentales, que sería el derecho a la defensa. Sin embargo, repito, eso queda a la consideración del juez que presida la audiencia, si esta idea o esta concepción la maneja de la misma forma. Porque puede pasar que de órgano jurisdiccional a órgano jurisdiccional la concepción sea diferente. ¿Y por qué? Fíjense que en audiencia, en cuanto a este tema, ha llegado a pasar que las partes van ante el juez y le dicen, ¿sabes qué? Te pido, porque yo ya se lo pedí al Ministerio Público y no me lo quiere dar, que le ordenen al perito que me dé toda la batería de pruebas que hizo, que si llevó a cabo alguna valoración psicológica y que quedó asentada a través de videograbación, que me dé las videograbaciones. Si documentó, perdón, información, que me dé la información. ¿Con qué finalidad? Hacérsela llegar a mi perito y que emita su dictamen. ¿Ok? Entonces, cuando es así, pues la prueba ya no es irreproducible. ¿Por qué? Porque sí hay medios, formas o mecanismos para obtener toda la información que en su momento analizó el primer perito y que ahora un nuevo perito lo analice y lo valore. Sin embargo, no en todos los casos se puede llevar a cabo, no en todos los casos es así, ¿ok? Por eso les digo que para plantear prueba ilícita va a depender mucho del caso concreto que estemos hablando, del medio de prueba concreto ante el cual estemos advirtiendo la ilicitud, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ahora, decíamos que prueba ilícita y prueba ilegal no es lo mismo. Entonces, ahora vámonos a la prueba ilegal. ¿Cuál es la prueba ilegal? Aquella donde o se omitió o no se cumplió con una formalidad procesal. Es decir, que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice, este registro se tuvo que haber recabado así y se tuvieron que haber cumplido con estas formalidades. Y resulta ser que el registro no se lleva así, se lleva de manera contraria. Entonces, cuando el registro no cumpla los requisitos establecidos en el código, vamos a hablar de prueba ilegal. Cuando el registro haya sido obtenido violando derechos fundamentales, vamos a hablar de prueba ilícita. Como decía, ¿es lo mismo? No. ¿Por qué? Porque los efectos cambian. Dijimos que los efectos de la prueba ilícita es se excluye o se nulifica, dependiendo de la etapa procesal en que nos encontremos. Sin embargo, perdón, es que he andado un poco mala de la tos. Sin embargo, respecto a la prueba ilegal, ¿cuáles serían sus efectos de la prueba ilegal, irregular o imperfecta, como se le conoce? Bueno, en este caso, sí permite su perfeccionamiento, sí permite su repetición, sí permite su reposición, sí permite que se vuelva a llevar a cabo y que se subsane, ¿ok? Entonces, es por eso que los efectos van a ser diferentes, porque aquí se van a llevar a cabo y les voy a dar un ejemplo. Esto me acaba de pasar en audiencia. Fueron unos defensores privados en donde recabaron registros de investigación. Los registros de investigación que recabaron eran de familiares de la persona imputada. Entonces, obviamente realizaron sus registros, corrieron traslado a la fiscalía, a la asesoría y se iban a debatir para la vinculación a proceso. En el debate de la vinculación a proceso, me dice el asesor jurídico, su señoría, yo solicito que los excluya en virtud de que son ilícitos, ¿ok?
Y entonces ya escuché, dice, porque son familiares de el imputado y no les hizo saber la facultad de abstención. Y entonces la defensa, cuando contestó el argumento, decía, pues sí, sí son familiares y obviamente que sabían desde el momento en que declararon que eran familiares. Entonces ya cuando resolví, les dije, a ver, aquí creo que hay una confusión en ambos lados. Si bien es cierto, son familiares del imputado, lo cierto es que hay que hacerles saber el contenido del numeral 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que pueden abstenerse de declarar y no pueden, en todo caso, si no desean, emitir declaración. Obviamente, este requisito también aplica a la defensa, si es que está haciendo una defensa activa, es decir, el código no distingue. Estas reglas solamente le aplican a la fiscalía o solamente le aplican a la asesoría, sino aplican a todas las partes procesales que quieran llevar a cabo un acto de investigación o que quieran realizar un registro de investigación. Bueno, entonces eso fue lo que le dije a la defensa. Ojo, usted debió de haber llevado a cabo en su registro hacerle saber el contenido del numeral 361 del Código Nacional de Procedimientos Legales. Pero, asesor, es importante que sepa, esto no es prueba ilícita, esto no se debe de excluir. Es decir, esto es prueba ilegal, contraviene una formalidad procesal y en consecuencia, aquí lo que procede, si la defensa sí lo quiere, es volver a llevar a cabo y levantar esos registros de investigación o bien únicamente ya nada más a hacerle saber a esos familiares del imputado que tenían la facultad de abstenerse de declarar, para que ellos determinen si sabiendo esto, aún así quieren que su testimonio siga fungiendo y utilizándose para el desarrollo de la secuela procesal. Entonces, como ya vimos, son cosas totalmente diferentes, diametralmente, por así llamarlo, un poco opuestas. Es decir, no puedo argumentarle a un juez prueba ilícita cuando estoy frente a una prueba ilegal. Es decir, que no cumple con alguna de las formas que están establecidas en el Código Nacional. Entonces, si yo litigante advierto que quieren introducir, ya sea la Fiscalía Asesoría o Defensa, una prueba que no se está realizando conforme a lo establecido en el Código Nacional, entonces voy a argumentar prueba ilegal. Pero si lo que se está haciendo es recabando un registro de investigación que es violando un derecho fundamental, entonces será prueba ilícita, ¿ok? Bueno, ahora, hablando ya nada más de lo que es prueba ilícita, un punto importante aquí es hablar de lo que es la prueba originaria y la prueba derivada. ¿A qué voy con esto? Bueno, la prueba originaria es la prueba ilícita y la prueba derivada es lo que va, todas las pruebas que derivan de esa que se considera como ilícita. ¿Cuál es el fundamento de esto? ¿De dónde nos trajimos esto? Porque esto no es inventado, obviamente. Bueno, su origen está es norteamericano. Es el caso Silverton Lumber contra Estados Unidos de 1920. O sea, como vemos, no es nada nuevo. Y permítanme un segundo. Ay, perdón, perdón. Y es aquella en donde medio de prueba directo obtenido con violación a derechos fundamentales es ilícito y también lo serán los medios de prueba indirectos que deriven de aquel. Y es aquí donde surge la teoría del árbol envenenado, ¿no? Si el árbol está envenenado, si el tronco está envenenado, que es el medio de prueba directo, también van a estar envenenados los frutos, es decir, los medios de prueba indirectos. ¿Por qué? Porque están estrechamente vinculados al medio de prueba directo. Es decir, aquí les pongo incluso en la diapositiva un árbol y entonces la prueba ilícita es el tronco. Esa ya la tenemos bien identificada, que es una prueba ilícita, ya la vimos, ¿ok? Bueno, pero ¿hasta dónde le va a alcanzar a todas las pruebas, a todos los frutos que deriven de esa prueba que se consideró ilícita? Y bueno, para eso tenemos también esta tesis, de la cual aquí lo dejo en la pantalla, la 2017774, y donde se establece, si la fuente de la prueba se corrompe,
entonces cualquier dato obtenido de esta también está corrompido, por tratarse de pruebas obtenidas con ayuda de información conseguida ilegalmente, es la llamada prueba derivada. La prueba originaria es el tronco y la prueba derivada son los frutos. Ahora, es importante también señalar que esto alcanza, la ilicitud en ocasiones alcanza no solamente a la prueba directa que se obtuvo con violación a derechos fundamentales. Va a haber algunas veces, y ahorita vamos a explicar por qué algunas veces, o sea, por qué no es siempre, va a haber algunas veces en que podrá alcanzar a la prueba derivada o a la prueba indirecta que se considere también como ilícita porque deriva de la prueba originaria. Pero aquí vamos a ver el podrá, a qué nos referimos con el podrá, ¿ok? Bueno, ahora, es importante hacer una distinción. Esto de la prueba ilícita y de su exclusión y en relación a la prueba originaria y la prueba derivada, esto solamente le aplica a las pruebas ilícitas. Esto de la prueba originaria y la prueba derivada no le aplica a las pruebas irregulares, es decir, a las pruebas que contravengan formalidades procesales. Ahora, un tema que nos sirve mucho para ver prueba ilícita es el caso Florence Cassés y ahorita pues también que los que me siguen en Facebook que bien amablemente mandé pedir la sentencia de Israel Vallarta, precisamente porque quería leerla para este tema. Y entonces todos los que me siguen en Facebook, bien amables, varios me le estuvieron mandando, unos por mi celular, otros por Messenger, otros lo pusieron ahí, luego se hizo un relajo en los mensajes, pero la conseguimos. Entonces, cuando quieran conseguir algo, ustedes díganme, yo les ayudo y tenemos buena convocatoria con muchos abogados y todos nos apoyamos. Entonces, creo que eso es muy bueno. Bueno, un tema importante aquí es lo que llama la Corte el efecto corruptor. ¿Respecto de qué? Respecto de la prueba derivada. Es decir, las pruebas que se vieron corrompidas con motivo de una ilicitud original. Y en este tópico, por ejemplo, en la Corte señala que la escenificación ajena a la realidad, si nos acordamos del asunto Florence Cassés, Loret de Mola, se supone que van reporteros de, de noticieros a un supuesto rancho en donde hay personas privadas de la libertad y llevan a detener a las personas que habían llevado a cabo eso, pero todo como en tiempo real. No obstante, que después se obtuvo que todo fue un montaje, que realmente a las personas las detuvieron desde un día antes. Y entonces, precisamente, esa escenificación ajena a la realidad y difundirlo todo en los medios de comunicación originó violación a la presunción de inocencia. De esto deriva un poco el motivo por el cual actualmente, si nosotros vemos las noticias, cuando detienen a alguna persona que le ponen el antifaz negro, ¿no? De que ya no se le ve el rostro o lo difuminan o ya no lo muestran, porque precisamente deviene de esto. Es decir, ahí lo que se estableció es que también las pruebas que habían devenido de eso se encontraban contaminadas. Es decir, se generó un efecto que corrompió no solo a la presunción de inocencia que se les afectó, sino a todo lo que vició, a toda la evidencia incriminatoria. Pero fíjense que aquí mucho ojo o mucho cuidado, porque en ocasiones pasa, por ejemplo, como órganos jurisdiccionales, que van y que nos alegan prueba ilícita por alguna detención que sí raya en lo ilícito y nos dicen, y con motivo de esto, juez, anula todo, todo lo que recabó la fiscalía, anúlalo. Y uno se queda así como, pero ¿por qué todo? O sea, ¿cuál es la relación causal, no? Bueno, yo les aconsejo leer estas sentencias y les voy a decir por qué. En su caso, la de Florence Cassés la emitió la Corte, pero ahorita la de Israel Vallarta la emitió la juez tercero de distrito en materia penal acá en el Estado de México. Y entonces, en esta se estableció que se crearon condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria, que se condicionó la fiabilidad de los testigos, que se sugestionó a la sociedad y a las víctimas, viciándose de la fiabilidad de sus declaraciones, que se dispuso a las víctimas y a los testigos
Pero esto nada más yo se los doy de manera muy resumida. O sea, si nosotros analizamos esas sentencias, la jueza en este caso, y en su caso la corte también, analizan cada prueba y dicen por qué motivo se les condicionó, se les sugestionó. ¿Por qué? Porque había contradicciones entre las primeras declaraciones que llevaron a cabo y unas posteriores, en donde primeramente decían, no, es que no me acuerdo de los sujetos, no los vi. Ah, pero pasados los días, como todo salió a la luz pública, como publicitaron en los medios de comunicación sus imágenes, como convencieron a la gente de que estaban secuestrando unas personas, de que ellos lo habían llevado a cabo, de que incluso salieron a la luz pública cómo los están entrevistando, cómo están golpeando a Vallarta, todo eso. Entonces eso hace que se predisponga la gente a decir, no, pues si sale en la televisión, si lo están diciendo, así es. Y entonces hay cuál presunción de inocencia y hay presunción de culpabilidad. Pues si los encontraron, si se hizo un montaje en el cual llegó la policía, la Agencia Federal de Investigación, que en ese momento existía, y entraron y vieron cómo estaban las personas privadas de la libertad y los detuvieron cuando estaban ahí, cuando todo fue una escenificación ajena a la realidad. Entonces, precisamente se establece, esto los predispone, los condiciona, los corrompe, ya todo eso se ve afectada la fiabilidad de las personas que declararon, ¿no? Bueno, por cuanto hace a los policías, más aún, porque se prestaron a hacer precisamente esa escenificación ajena a la realidad. Y entonces, evidentemente, de su testimonio ya no sabíamos ni cuál era la verdad ni cuál era la mentira, cómo lo podíamos dividir. Entonces, es por eso que afecta a todos los restantes, a todo el material probatorio. Sin embargo, no basta con el argumento de decir, afecta a todo el material probatorio, sino que se tiene que hacer la justificación de por qué afecta a todo el material probatorio, en qué sentido, cómo es que se lleva a cabo. Y les digo, esto pasa mucho porque en las audiencias las partes van y nos dicen, este dato de prueba es ilícito y por consecuencia todo es ilícito. Todos los datos de prueba que recabó la fiscalía son ilícitos. Sí, pero ¿cuál es la relación? ¿Por qué motivo es ilícito? ¿Cuál es el lazo que había? ¿O no hay ningún lazo? ¿O por qué? ¿O cómo es que se vieron afectados? Circunstancia de la cual ya nadie se ocupa. Por ejemplo, también cuando van y argumentan prueba ilícita, es excepcional el defensor que dice, porque se violó tal derecho fundamental previsto en tal artículo de la Constitución. Ahora, un tip que yo les doy es, si por ejemplo yo voy a argumentarle a un juez una violación de un derecho fundamental, ejemplo, llámese una inviolabilidad de domicilio, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para llevar a cabo ese tema ante el juez? Prepararme sobre la inviolabilidad del domicilio. ¿Qué criterios federales hay? ¿Qué dice la doctrina? ¿Qué es establecido? Todo, ¿qué existe? ¿Qué hay? Con la finalidad de que yo le pueda hacer argumentos sólidos al juez y no solamente, perdón, una vaga expresión de que esta prueba es ilícita porque viola este derecho fundamental. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿pero qué es ese efecto corruptor del que hablaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y entonces, evidentemente, las consecuencias indebidas llevadas a cabo por quienes, por las autoridades, es decir, fuera de todo marco legal, fuera de todo marco constitucional, entonces eso es lo que va a producir condiciones de sugestividad en la evidencia incriminatoria, es decir, en las pruebas. Es decir, los actos de autoridad que están realizados fuera del marco constitucional van a sugestionar a la evidencia incriminatoria. ¿A quién? A las pruebas. Pero les digo, no basta decirlo, sino acreditar por qué circunstancia, que en este caso, evidentemente en las sentencias se desglosa y se dice por qué motivo afectó a las demás pruebas. E incluso va narrando y nos va diciendo cómo es que se afectó y cómo se llega a esa conclusión. Les digo, van analizando prueba por prueba y van viendo las contradicciones en las cuales incurrieron y qué relación tenían precisamente con esa escenificación ajena a la realidad. Ahora, ¿qué provocó esto? Bueno, impactó evidentemente los derechos constitucionales de las personas
Y toda vez que para condenar a una persona y declararla penalmente responsable de un hecho se necesita que no esté basada en evidencia de que se cuestione su fiabilidad, o sea, que sea confiable esa prueba, entonces al ya estar cuestionándonos sobre si es confiable o no es confiable la prueba, pues en consecuencia se nulifica, no puede ser utilizada. Bueno, entonces ahora bien, ¿cómo voy a plantear una ilicitud ante el juez? Bueno, primero voy a identificar cuál es la prueba que voy a solicitar se declare ilícita. Después voy a identificar el derecho fundamental, investigar sobre ese derecho fundamental. Punto número 3, realizar argumentos vinculantes entre la prueba y el derecho fundamental. Verificar hasta dónde alcanza. ¿Y por qué verificar hasta dónde alcanza? Porque les decía, tenemos prueba originaria y prueba derivada. El fruto del árbol envenenado, ¿afecta a las demás pruebas? ¿Sí alcanza a las demás pruebas o realmente no? Nada más a esta. Entonces lo tenemos que ver y solicitarle al juez, en todo caso, dependiendo de la etapa procesal en que nos encontremos, que se excluya o que se nulifique, conforme a la explicación que ya hice. Bueno, ahora, ¿por qué señalé que podrá afectar a los frutos o a la prueba derivada o también conocida como prueba indirecta? Bueno, no siempre va a afectar a estas y por eso puse la palabra podrá. ¿Por qué? Tenemos una influencia norteamericana sobre ciertas teorías, ¿ok? Ojo, en los criterios que se han emitido por nuestros tribunales federales se establece, estas son enunciativas más no limitativas. ¿Por qué? Porque se manejan muchísimas más teorías, es decir, estas solamente son algunas y algunas de las cuales ya tenemos tesis en nuestros tribunales federales que tendremos que checar cada una de ellas, ¿ok? Bueno, vamos a verlas. ¿Qué produce una excepción a una prueba ilícita? O sea, a lo que deriva de la prueba ilícita, pues va a permitir su anulación y no la nulidad sobre los frutos. Por eso hablo sobre los frutos. O sea, ya sabemos que es prueba ilícita la que argumentamos, pero ¿qué va a pasar con los frutos? Y es para eso estas excepciones. Bueno, esto está en la tesis 2010-354, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde establece los límites de exclusión de la prueba ilícita, es decir, hasta dónde va a abarcar o hasta dónde no abarca. ¿Ok? Y entonces es ahí donde los vamos a ver. La fuente independiente, que es la primera. Vamos a determinar si los datos de prueba tuvieron una fuente distinta y separada del acto declarado inconstitucional. Ejemplo, unos policías se meten a un domicilio para sacar a una persona que instantes previos había llevado a cabo un hecho. Ok, esas declaraciones de los policías son independientes o no de las declaraciones de las víctimas, quienes identificaron al sujeto ante el agente del Ministerio Público diciéndole sobre la conducta que llevó a cabo. Entonces vamos a ver si las declaraciones de las víctimas, dos víctimas, tienen relación o son fuente independiente de las declaraciones de los policías que de manera ilícita transgredieron la inviolabilidad en el domicilio, se metieron por una persona y lo sacaron. Entonces, vamos a ver, ¿hay independencia en esto o no hay independencia? Y de acuerdo a eso, podemos ver si estamos ante una fuente independiente o si no es así. ¿Ok? Bueno, ahora, la siguiente, vínculo atenuado. Y se establece, cuanto más deliberada y flagrante sea la violación constitucional, más será la razón para que el juez suprima todo lo que esté vinculado con ella. A contrario sensu, si la violación es no intencionada, en consecuencia va a ser menor la necesidad de disuadir futuras faltas y en consecuencia se atenúa el vínculo, ¿ok? Entonces, si la violación fue no intencionada, puede ser que no le afecte a todas las demás pruebas. También, cuanto más vínculos existan en la cadena de ilegalidad inicial y la prueba secundaria, más atenuada la conexión. Es decir, tengo un medio de prueba que voy a declarar ilícito, pero este policía me vincula con esta víctima, que a su vez me vincula con este testigo, que a su vez me vincula con otro testigo. Entonces,
para llegar al último testigo, tal vez los lazos que hay entre lo primero y lo último ya está muy tenue, es una prueba secundaria ya muy tenue por la cantidad de eslabones que ya había en esa cadena, ¿no? Y cuanto más distancia temporal exista entre las declaraciones, por ejemplo, que decíamos de los policías y las que se van a recabar con posterioridad, pues entonces eso también podrá dar lugar a un vínculo atenuado. Obviamente esto va a depender muy a caso en concreto y puede ser en diferentes supuestos, ¿no? Ahora bien, y por último, tenemos lo que es el descubrimiento inevitable. Determinar si la prueba se descubrió inevitablemente en el proceso. Se presenta cuando a través de un probable medio de prueba ilícito se obtienen datos o información que inevitablemente se obtendría de otras diligencias lícitas. Y aquí tenemos, hay un caso en Estados Unidos y hay un caso muy parecido en México, muy conocido en México. En Estados Unidos fue de donde salió esta teoría de un secuestro de una niña en donde precisamente al detener a la persona, pues la sometieron para que dijera dónde estaba el cuerpo de esa niña, transgrediendo derechos fundamentales y entonces ya dice dónde está el cuerpo de la niña, pero cuando hallan el cuerpo, la policía ya había las zonas, las tenían divididas ya y ya estaban muy próximos al cuerpo de la niña. Entonces decían, era un descubrimiento inevitable. Ahora, ejemplo, acá en México lo tenemos con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, donde detienen a 3 personas, declaran ante el Ministerio Público sin la asistencia de su defensor, por lo cual evidentemente eso es prueba ilícita porque violó el derecho fundamental de ser asistidos de su defensor previo a su declaración e incluso de conocer sus derechos y proporcionan ellos, sin la asistencia de su defensor, información de dónde se habían sepultado algunos cuerpos. Y esto declaración que solo confirmó lo que los policías ya estaban buscando y que estaban a punto de encontrar, el cuerpo sin vida de algunos de los desaparecidos, motivo por el cual se habla de que esto era un descubrimiento inevitable. El medio de prueba válido lo fue el resultado obtenido de haber encontrado esos cuerpos y todo lo que derivó de las pruebas realizadas a esos cuerpos y los cuales tenían independencia con la declaración de las personas detenidas sin la asistencia de su defensor. ¿Por qué? Porque ya la policía estaba muy próxima a encontrar esos cuerpos en relación a dónde se ubicaban. Y esta es la circunstancia por la cual no en todos los casos, pues podrá afectar la prueba ilícita a la prueba derivada. Como les dije, o sea, tenemos prueba ilícita, que esa la vamos a alegar ante el juez, y de declarar la ilicitud tendríamos que ver a qué otras pruebas les puede afectar. Si ya sabemos a qué otras pruebas le puede afectar, bueno, tenemos que ver cuál es la relación que existe, cómo es que se llegó a las otras pruebas. Y de acuerdo a eso, también tendríamos que analizar si opera o no una excepción. Fíjense que hablando con un compañero juez me decía, es que mira, yo creo que la prueba ilícita conlleva 2 debates. El primer debate es la prueba originaria, la prueba directa, que así lo llamamos. La prueba directa, esa solicitar en todo caso o se excluya o se nulifique por ser ilícita. Eso ya lo tenemos. Ok. Dice, pero hay un segundo debate y el segundo debate sería hasta dónde me alcanza al restante material probatorio. ¿A cuáles otras pruebas contaminó esta ilicitud? Dice, y yo creo que con eso tendríamos que ver si no opera alguna causa de exclusión a la prueba ilícita respecto de esta prueba derivada. Es decir, si opera la fuente independiente, el vínculo atenado, el descubrimiento inevitable o alguna otra teoría. Les digo, todas estas teorías son norteamericanas. Ahora, si queremos nosotros ver sobre todas estas teorías norteamericanas en relación a estos temas, les recomiendo el libro y también está en YouTube sus videos y que son bien padres.
es Miranda Strampes y se llama así precisamente prueba ilícita. Los que están aquí por Zoom, ahorita se los dejo en mensaje de texto el nombre del autor para que ustedes lo chequen y lo que es la presentación en YouTube es como un resumen de su libro, pero la verdad es que está muy interesante. Él sí abarca todas las teorías que existen, no está limitada a estas tres teorías que hasta ahorita, pues nuestros tribunales federales han analizado en las tesis, porque les digo, son enunciativas, más no limitativas, o sea, puede haber otras, ¿ok? Y bueno, esto nada más es una parte de toda la información que es concerniente a la prueba ilícita. Espero les sirva y pues cualquier cosa, síganme buscando para ver más sobre de estos temas y otros temas de los que podemos hablar muchísimo. Y muchas gracias. Muchas gracias, licenciada doctora. Muy buena su conferencia, ¿eh? Muchas gracias. Excelente conferencia. Bueno, ahora vi una manita levantada, no sé de alguien que quería participar o maestro, usted me dice si hay algo más. Sí, maestra, pues muchísimas gracias. Sí, teníamos una manita de la licenciada Laura Acevedo. Hola, Adelante, Lick. maestra. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda respecto a una situación. Si existiría la posibilidad de que una prueba se considerara irregular, por lo que usted comentó de la inviolabilidad del domicilio. El artículo 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales te establece que que se tiene que ratificar el ingreso. Vas, pides la autorización a la persona, al propietario, inquilino, a la persona que tenga el acceso al domicilio. Te da la autorización y sin ningún inconveniente. Sin embargo, el Ministerio Público, por equivocación, exceso de trabajo, lo que sea, no ratifica el ingreso. ¿Se consideraría una prueba irregular? Porque a final de cuentas, sí tienes la autorización, no ingresaste y no hiciste. Entonces dije, bueno, sí se pudiera considerar irregular, Bueno, porque a ahí, final de cuentas no obligaste a la persona, porque sí tienes su autorización. Lo que faltaste es una cuestión procesal establecida en el 292, pero no lo sé. gracias. Bueno, fíjense bien, ahí nos tenemos que ir a las reglas de los numerales del 97 al 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y tendremos que ver si todavía está en tiempo para ser saneada o convalidada. Si ya pasó el tiempo para poder ser saneada o convalidada, es decir, para que se repita, que se realice el acto omitido, todo, en consecuencia incluso podemos hablar de ilicitud, porque ya no pudo, todo aquello que también ya no pudo ser saneado o no pudo ser convalidado, en consecuencia podrá declararse nulo. Mm, mm, mm. Artículo 101. Dice, cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto, en cualquier momento el órgano jurisdiccional a petición de parte en forma fundada y motivada deberá declarar su nulidad. ¿Sale? Entonces, tendríamos que ver los requisitos para el saneamiento, para la convalidación, y si no se puede uno o no se puede el otro, o ya se le fue el tiempo, entonces podríamos incluso solicitar la ilicitud. Podría ser, ¿ok? Ahora, recuerden, esto nada más es un comentario porque yo no puedo dar opiniones acerca de asuntos específicos. Para que también no me vayan a hacer preguntas de asuntos específicos. Yo no puedo dar opiniones de asuntos específicos. Nada más es un comentario de qué podría pasar en un caso si pudiera existir alguna circunstancia similar, ¿no? Pero ya opera muy a caso concreto y qué es lo que tenemos. Ahora, yo siempre les he dicho algo. Todo esto siempre también va a depender del órgano jurisdiccional que tengamos enfrente. Pero cuando una determinación de un órgano jurisdiccional no me convenza, entonces yo tengo un arma poderosa, el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho humano a recurrir, o vía ordinaria o vía extraordinaria, pero siempre hacerlo y manifestarlo para poder llevar a cabo mayores criterios, porque de verdad que hay muy pocos criterios
sobre la prueba ilícita. Entonces, pues esto también ayuda a formar los criterios de los jueces. Bueno, mande maestro. Muy bien, maestra. Pues bueno, más que nada agradecerle, maestra, por su tiempo, por este Quisiera excelente. una intervención, por favor. Sí, perdón. Sí, quisiera una intervención, una cuestionante a la maestra, por favor. Adelante, Lick. Sí, maestra, no recuerdo cuál es el artículo que habla acerca de los registros de los actos de investigación. Creo que es el 334, pero no estoy seguro. Pero habla de los registros de los actos de investigación que tienen que tener la fecha, día, mes, año, la hora, tienen que tener la firma y la Sí, 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 identificación de las personas sí. que intervienen, que tiene que ser los actos de investigación, los únicos que pueden intervenir para manejar actos de investigación dentro de una carpeta de investigación es el Ministerio Público o la Policía Investigadora. Entiendo que mediante esos registros es la única manera de ingresar a la carpeta de investigación actos de investigación, ya sea propuestos por la defensa o propuestos los asesores de la víctima o o la imputada. Ujú. El tema es, si un acto de investigación, por ejemplo, aquí yo soy del estado de Jalisco, Sí, aquí se suele hacer de que presentan un acta de nacimiento, por decir un acto de investigación X, ¿no? Un acta de nacimiento. Entonces, lo único que hacen es lo agregan, pero no generan el registro del acto de investigación. Eso yo supongo que debe de ser una prueba, ilegal, porque va en contra del artículo de referencia en atención a que ni siquiera se hace el registro del acto de investigación, esto es, ni siquiera fue ingresado a la carpeta de investigación. ¿Es correcta mi apreciación? ¿y cómo llegó a la carpeta entonces? Esa sería mi duda. Ah, llegó a la carpeta simple y sencillamente porque alguien la agregó, llegó a la carpeta, pero el Ministerio Público ni la Policía Investigadora dicen mediante un acto de investigación cómo la obtuvieron. Simple y sencillamente está agregada y aquí indican que eso es el acto de investigación, que eso es el registro de investigación, esto es, el acta es el registro de investigación. Lógico que no lo es porque como datos mínimos tiene que tener la hora en que se obtuvo el dato de investigación, la fecha, la firma y del Ministerio Público de la Policía Investigadora, una relación del acto de investigación y sus conclusiones, que es lo que dice el artículo. Mi pregunta es, cuando no existe ese acto de investigación, ¿debería de ser excluida esa prueba cuando el Ministerio Público la señaló como prueba, por ejemplo, en una imputación? Supongo que debe de ser excluida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe acto de investigación documentado. A lo mejor Correcto. sí existió el acto, pero no existe el registro, el acta del registro donde se establece ese acto de investigación. Ok, nada más para contestar. Recuerden lo que les dije. Si contraviene reglas procesales, los efectos van a ser totalmente diferentes. Si contraviene derechos fundamentales, o se excluye o se nulifica. Si contraviene reglas procesales, no se excluye o no se nulifica necesariamente. Puede ser saneado o puede ser convalidado. Es decir, si yo le estoy exigiendo a la fiscalía que tiene que hacer un registro para documentar eso que llevó a cabo o la policía, en consecuencia, eso lo puede llevar a cabo la policía y se subsana. Es decir, todos estos aspectos ilegales que contravienen formas procesales se pueden subsanar. Y lo que le explicaba la abogada, cuando ya no sea posible o sanearlo o convalidarlo, entonces sí podría yo solicitar se declare su ilicitud, pero eso ya va a depender muy a caso concreto. Pero lo que sí quiero dejar en claro es, ojo, si contraviene una regla procesal, procede el saneamiento con validación, son los efectos. Pero si deviene de la violación de un derecho fundamental, puede ser exclusión o nulidad dependiendo de la etapa, porque son cosas diferentes. Sí, perdón, una pregunta más. El saneamiento y la convalidación se pueden hacer hasta, supongo yo, que hasta antes de la audiencia intermedia. Ya en la audiencia intermedia ya no podrían hacerse el saneamiento.
o la convalidación, ¿es correcto? Supongo yo que Dependiendo. en la imputación podría hacerlo, ¿no? Podrían hacerlo por el periodo de investigación complementaria. Dependiendo, porque también se pueden sanear actos procesales. Entonces, dependiendo, si estamos hablando de actos procesales, pueden ser el intermedio. Si estamos hablando de registros, puede ser previo al intermedio. Muchas gracias, maestra. De nada. Bien, Bueno, maestra, pues agradecemos mucho su tiempo, maestra, su guía en este excelente webinar. Por supuesto, como le comentaba, su compromiso con la actualización y en la excelencia en la excelencia profesional. Y pues bueno, maestra, aprovecho este espacio para expresarle desde ahora mis sinceras felicitaciones, maestra, por su cumpleaños, que será el próximo 5 de gracias. marzo. De verdad, muchísimas felicidades, maestra, Sabes. que sea un año lleno de salud, de éxitos y de muchas satisfacciones. Esperamos verla pronto, maestra, en algún otro curso y además sesiones. La verdad que sería un honor. Fue una magnífica charla, maestra. De verdad, muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes, gracias por la invitación a la escuela. Yo ya saben que estoy abierta a participar con todos aquellos que me inviten. Y bueno, en mis redes sociales me encuentran por mi nombre completo, igual lo pongo en el chat y se los dejo. Soy la jueza Adriana Ivette Morales Chávez hasta hoy. No sé qué va a pasar después, pero bueno, ya eso solo Dios lo sabe. Y pues bueno, ahí mientras estemos, todo lo que sean cursos, tesis, comentarios, dudas, todo, ahí lo vamos viendo. Me van escribiendo igual a veces por Messenger, que luego me dicen, maestra, ¿no sabe una tesis de esto? Ah, sí, ya se les mando el número, ¿no? Porque luego, bueno, pues tenemos mucha información. Pero le agradezco mucho la invitación, le agradezco a todos los que se conectaron, agradezco a toda la gente que me sigue. De verdad, mi agradecimiento a todos ustedes. Gracias por las felicitaciones. Sí, el próximo jueves doy gracias a Dios por un año más de vida y pues por todas las maravillas que me dan, ¿no? Entonces, gracias a ustedes. Y pues que pasen todos buena noche y nos seguimos viendo aquí en la escuela. Muchas gracias. Mil gracias nuevamente, maestra. Excelente noche. Gracias a todos los que se conectaron. Saludos. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas Buenas noches a noches. todos. Gracias, maestra. No, Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, maestra. Feliz gracias. cumpleaños. buenas Un fuerte noches. abrazo. Feliz Abrazo a todos. cumpleaños. Pásela Saludos. bonito. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas felicidades. Gracias.